guarde, hermanos. En esta oportunidad les traigo una palabra en la cual tiene como título La obediencia del hombre en estos tiempos. Para hablar de esto debemos definir lo que es obediencia. Es el acto de respetar, actuar y cumplir la voluntad de la autoridad o quien manda. ¿Qué es la obediencia en Dios? Es el acto de hacer lo que Dios diga, cuándo, en su tiempo, cómo, la forma o el método y con quien Él diga, a quien Él escoja, a quien Él seleccione. La obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida de un cristiano. La obediencia no sucede de manera espontánea e inmediata, se aprende y se ejerce mediante actitudes y acciones. Veamos en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 8. La palabra de Dios dice así: aunque era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Juan capítulo 6, versículo 38, dice así: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino para obedecer siempre a Dios, mi Padre, pues Él fue quien me envió. Con esto, nuestro Señor Jesucristo sabía claramente su posición e identidad como Hijo de Jehová. Él obedeció todo lo que el Padre lo mandó, se convirtió en el Salvador de vida eterna a todos los que lo obedecen. También es muy importante, hermanos, saber lo que es obediencia. Acto de no acatar una norma que se tiene por obligación a cumplir, desacato o resistencia a la autoridad. En la palabra de Dios vemos en el Salmo capítulo 78, versículo 10, dice así: no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Aquí se relata que el pueblo de Israel puso a prueba a Dios y desobedecía a su mandato. Vemos que en aquella oportunidad Dios le dio estrategia, le dio direcciones, le dio alimento, le dio bendiciones, le mandó el maná y ellos desobedecieron la ley de Dios. Ilustrado lo que es obediencia y desobediencia, quiero hablarles del tema obediencia del hombre en estos tiempos, contextualizado de esta forma. Hablar de un hombre que se llama Jonás, que en el Antiguo Testamento habla que rechazó automáticamente el llamado de Dios. Luego Jonás tuvo que aprender a través de sus vicisitudes y desaciertos, cambiar sus actitudes y someterse a la voluntad de Dios e ir de mala gana a Nínive a predicar. Para eso ustedes desde su casa pueden ubicar a Jonás capítulo 1 y capítulo 3. En este momento vamos a ubicarnos precisamente en el capítulo 1, versículo 2, donde Dios le dice a Jonás esta palabra: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y diles que yo he visto su maldad. Aquí se ve y se cumple que el llamado que le hizo Dios a Jonás, y le dice: anda y lleva este mensaje a la capital del imperio asirio, y que les diga que él ya sabía de su maldad y que lo juzgaría, pero no lo juzgaría si ellos volvieran su mirada a nuestro Padre. Luego Jonás tomó la decisión de irse lejos de Dios, en un lugar que no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir, paga su pasaje y se embarcó. Estando en alta mar, Dios manda un viento muy fuerte y en el barco donde iba estaba a punto de romperse a pedazos. Y los marineros temblaban de miedo, llamaban a grito a su Dios. Estos tuvieron que arrojar al mar todas las cargas y quitarle peso. Jonás le dice a los marineros que lo echen al mar para que éste se calme, reconociendo que es por su culpa que estaban pasando esta situación. Entonces los marineros tomaron la decisión de lanzarlo al agua y de inmediato el mar se calmó. Al ver lo sucedido, los marineros daban gracias al Dios y reconocieron al Dios de Israel como su Dios, Jehová. Luego esa historia: Jehová manda un pez enorme que se tragó a Jonás por 3 días y 3 noches. Entonces, luego de este relato, veamos 4 razones principales que Jonás fue desobediente al mandato de Dios. 1. Jonás detestaba a los habitantes
del Nínive y no quería que se salvara. Se dice en la historia que Jonás no quería ir hasta allá porque sus padres murieron en manos de estas personas y sus hermanas fueron violadas, ya que el pueblo de Asiria era un pueblo demasiado fuerte en el cual tomaban su justicia por las manos. Y eso pudiera haber sido una de las grandes razones que Jonás no quería ir hasta allá. 2. El mensaje de Jonás iba con juicio y no de salvación. Jonás sabía claramente cuál era el mensaje que Dios le había mandado a dar a los asirios, que era que dejaran de hacer lo malo para que Dios pudiera salvarlos. Y él sabía que si no llevaba el mensaje de salvación, Dios se volvería en contra de él. 3. Jonás claramente era un profeta de Dios desobediente. Él se encontraba totalmente fuera de la voluntad de Dios. 4. Jonás fue sorprendido por el método y por la forma como Dios lo mandó, porque en aquella oportunidad Dios no enviaba a otras ciudades a profetas de esta forma como en la actualidad. Dios vuelve a darle una segunda oportunidad a Jonás y con el aprendizaje que él tuvo, aprendió y tuvo que ir nuevamente a Nínive. Jonás durante todo un día estuvo anunciando que en 40 días va a destruir la ciudad, nuestro Dios. El pueblo de Nínive decidió y se arrepintió de hacer lo malo. Y aparte querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir y se pusieron ropa de tela áspera y anunciaron y ayunaron todos ellos. Todas las clases sociales ayunaron. Este acto de obediencia del pueblo llegó al rey de Nínive. Se levantó del trono, se puso ropa áspera y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. Hoy estamos llamados a obedecer, a estar en casa por 40 días por un virus que ha afectado a todos los países del mundo. Lo que empezó como una epidemia local se convirtió en una pandemia, obligando a líderes, gobernantes y ciudadanos a cumplir con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Limpiar las manos, desinfectarse, usar tapaboca y otros procedimientos. Pero hoy debemos tener en cuenta que el pueblo de Dios, para entrar a las puertas de la obediencia, debemos tener en cuenta 5 razones importantes. Decidir confiar en Dios. ¿Qué es decidir confiar en Dios? Estar seguro que Dios tiene promesas para nosotros. Estar confiado que todas nuestras cargas debemos colocárselas al Padre. Estar claro cuál es la identidad y la posición en Cristo Jesús que tenemos nosotros como cristianos y como pueblo de Dios. 2. Estar dispuesto a esperar en Dios en oración. ¿Cuántos de nosotros estamos pagando el precio en este momento dentro de nuestras casas, buscando en nuestro interior, en nuestro relacionamiento con Dios, buscando a Él, al Padre, buscando en oración y buscando en arrepentimiento que esta situación pase? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo altares familiares? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo torres de oración? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo intercesión? 3. Meditar en su palabra cada día. Estamos nosotros obligados como pueblo de Dios a leer cada día más la palabra, para enriquecernos, para buscar cada día más que nuestro Dios nos hable a través de la palabra, para hacer testimonio de la palabra en el nombre de Jesús. 4. Estar dispuesto a experimentar el conflicto. Nosotros como hijos de Dios, todo el tiempo vamos a estar, esto no quiere decir que vamos a ser desobedientes, estamos siempre buscando en nuestro interior, está en conflictos a veces cuando se nos da un mandato, estamos en dudas a veces en creer que sí es bueno o no es bueno. Y hoy nos llama a nosotros analizar y pensar para poder actuar sobre las decisiones como pueblo de Dios. 5. Estar dispuesto a caminar aunque la senda no sea clara.
Sí, estamos viviendo momentos de incertidumbre. Estamos viviendo momentos donde no está claro el panorama, donde hay situaciones de crisis financiera, crisis económica, donde los países, muchos líderes gobernantes nos están diciendo que va a haber un debate en la economía mundial y que nos puede arropar a nosotros como venezolanos también. Pero Dios te está diciendo que tú tienes que confiar en Él, que tienes que dejar sus cargas en Él. Dios te está diciendo en estos momentos que tú te despojes de todo y confíes grandemente en Él. En conclusión, el ser obediente nos permite ser llenos del Espíritu Santo. El tiempo de duración de toda crisis o de este virus que nos aqueja dependerá de la obediencia del hombre. Quiero culminar diciéndoles que ustedes repitan conmigo desde sus casas este Salmo, capítulo 86, versículo 11. Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenes. Enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo de adorarte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero ahora culminar diciéndoles esta palabra, que puedan repetir desde nuestras casas. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz por mí. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame, santifícame y justifícame por medio de tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te amaré, serviré y obedeceré por el resto de mi vida. Amén.